el año 16 como ministro de Defensa, el año 22 como ministro del Interior, es decir, que ha estado en responsabilidades, y recordamos de él que, pese a que fue retirado rápidamente del ministerio por decisión de Pedro Castillo, logró respaldar la creación de un equipo especial de fiscales con el apoyo de distinguidos coroneles de inteligencia de la Policía Nacional para investigar temas de la corrupción en el poder. Por eso lo hemos invitado para conocer lo que ha sucedido en general y preguntarle si no estará en riesgo, después de la salida del general Jorge Angulo, ese equipo especial cuyo dinamismo ha estado naturalmente impulsado por la presencia de coroneles como Harvey Colchado y el coronel Lozano, Walter Lozano. Doctor Manuel González, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Fernando, gracias a usted. Usted habrá leído con detenimiento el documento oficial que da cuenta de la salida del general Angulo y su reemplazo por quien estaba ya en alta jerarquía policial, el general Sanabria. ¿Qué es lo que explica formalmente en el documento que lo hace salir? Previamente, antes de entrar, Fernando, permítame usted expresar nuevamente mi condena total a la agresión sufrida por la presidenta Boluarte, ¿no? O sea, nada justifica en absoluto la violencia contra cualquier persona y menos contra quien, como bien ha dicho usted, encarna la nación. Sin embargo, también debo decirlo con toda claridad que sí hay una explicación para ello, lamentablemente, ¿no? Que es la profunda desatención y el profundo dolor de muchos familiares de los muertos, que van por otro carril y que es prácticamente todo un proceso de reconciliación paralizado que no se está dando, ¿no? Necesitamos que se reconcilie nuestro país, pero para ello también hay que tomar decisiones orientadas pues, por la verdad y orientadas por el derecho también, ¿no? Y en ese sentido, la decisión de haber separado al comandante general, al jefe de Estado Mayor y al inspector de la policía... Los tres cargos de más rango. Así es un atropello del gobierno de la señora Boluarte a la institucionalidad de la Policía Nacional, pero a la institucionalidad democrática. ¿Por qué? En constantes escenarios controvertidos, no solamente en el gobierno de Castillo, sino en otros gobiernos también, se ha percibido cierto manoseo explícito en el gobierno de Castillo a la policía, ¿no? Que metían la mano en los ascensos, en cambios de colocación y corrompiendo de alguna manera pues, la institución policial. Prueba de ello es que hay una serie de personas investigadas justamente por actos de corrupción y por pago de coimas, inclusive para ascensos, ¿no? Entonces, toda esta situación realmente se venía corrigiendo a partir de una ley que otorgaba al comandante general la posibilidad de tener 2 años en el cargo. Pero además, no nos olvidemos que el año pasado se desarrolló un proceso de ascensos sin ningún cuestionamiento. Se desarrolló un proceso de pases e invitaciones al retiro sin cuestionamiento alguno. Es más, aplaudido por los subalternos inclusive porque reconocían que muchos oficiales que eran cuestionados y otros investigados habían sido separados del cargo. Quiere decir que el general Angulo deja un verdadero legado en la Policía Nacional. Y todo el comando, el alto mando, ¿no? El general Angulo, el general Chong, el general Montoya, creo que han hecho un muy buen trabajo. ¿Por qué se le saca? ¿Qué relación tiene con el incidente, por llamarlo así, de Ayacucho? ¿Y qué tema de fondo hay tras su salida? Que recordémoslo, ya había sido aparentemente deseada por el ministro Torres, que es el gran actor en este tema, ¿no? Primero hay que preguntarnos quién trajo a Torres, ¿no? Y cómo llegó Torres. ¿Sabemos eso? Por eso, la presidenta tendría que decir, porque es rarísimo que una persona que nunca tuvo que ver con el sistema, encima ha tenido una carrera muy sombría inclusive, o sea, que estuvo viviendo durante mucho tiempo en Estados Unidos, el día que llega es designado ministro, ¿no? O sea, ¿con qué objetivo se trajo ese señor? ¿Es especialista en algo? ¿Sabe algo de gestión pública? ¿Conoce algo de doctrina, de política? O sea, el hecho de haber sido un general de la policía, como lo digo, con una carrera bastante sombría, o sea, no lo hace especialista necesariamente para conducir el sector. Carente de liderazgo, inepto total, que no puede conducir ni siquiera pues todo un proceso
de reconciliación, todo un proceso de lucha contra la inseguridad, no puede hacer que se cumplan los planes, no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Con las justas creo que, no sé, pronuncia lo que le dictan sus asesores, ¿no? Blanco y otro más. Compañeros de su promoción. De su promoción, que además han estado más preocupados todo este tiempo en cambio de colocaciones, que han estado más preocupados en una serie de situaciones que seguramente van a meritar investigaciones futuras o inmediatas quizás. Pero realmente deja un sinsabor que la presidenta haya caído tan bajo, que haya caído ante esta propuesta, porque es una propuesta evidentemente del ministro, ¿no? Haya caído tan bajo, ¿no? A ver, no solamente es ilegal, sino que pretende destruir la carrera de Angulo y de los otros oficiales, pretendiéndole, no sé, acreditar la responsabilidad de la situación, cuando tenemos claro que el problema de la inseguridad es un problema mucho más complejo y además el hecho de que ellos hayan hecho suyo un informe que opinaba a favor de no continuar con el estado de emergencia, porque evidentemente no ha servido absolutamente para nada, fue una decisión política, ¿ya? Y eso es una de las razones. Y la otra, la agresión que ha sufrido en Ayacucho. Eso no es suficiente. Además, no nos olvidemos, lo han dicho muchas personas que conocen muy bien el despacho presidencial, que la responsabilidad de la seguridad principalmente deviene, en el caso de la presidenta, el anillo inmediato a la presidenta del propio despacho presidencial y de la Casa de Gobierno. Los otros dos anillos obviamente tienen que coordinarse con el jefe de la región policial Ayacucho, y que se ha coordinado y que ahí no hubo ningún problema. Por lo tanto, siendo condenable la agresión, pero es imposible pretender que haya responsabilidad del general Angulo, y menos del alto mando. ¿Qué dice la ley respecto de las razones que legitiman sacar antes de tiempo al comandante general de la policía, como ha sucedido hoy? Por muerte, por falta grave o porque él renuncia, ¿no? O pide su pase a retiro. Y en este caso se le está pretendiendo, pues, indirectamente, y yo creo que de una manera sumamente abusiva y arbitraria, imponerle como si tuviera una falta grave, pues, ¿no? Entonces... no se dice cuál. En el documento que anuncia su salida no se dice cuál. Negligencia grave. Así es. Entonces, desde ya yo creo que todo esto ha sido una maniobra política del ministro Torres, avalado obviamente pues por el Premier, ¿no? Yo creo que, no sé, me imagino que alguna preocupación deben tener por todas las investigaciones que se vienen haciendo. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto así categóricamente? Cuando Castillo estaba en el gobierno, se refirió a que tenía dos enemigos. Uno era Angulo y el otro era Colchado. No vaya a ser que hoy nuevamente, no creo que... Los dos enemigos salgan, los dos ya enemigos. No por decisión de Pedro Castillo, sino de su ex vicepresidenta Dina Boluarte. O de sus ministros, ¿no? Que no es lo mismo, pero es igual, ¿no? Sí, y es que los ministros hacen eso es porque saben que cuentan con el apoyo de la presidenta. Fernando, lo más grave de todo esto es todos los días, y de manera especial los domingos, en los dominicales, hay noticias sobre inconductas, por decirlo menos, de funcionarios, de altos funcionarios y de ministros. Todos los domingos y todos los días en los programas serios como el vuestro hay situaciones que cuestionar. Sin embargo, a esos funcionarios, a esos ministros, nadie le dice nada. Y retiran de sus cargos al comandante general, al jefe de Estado Mayor y al inspector de la policía por una situación que no es su responsabilidad. O sea, la verdad que es el mundo del revés, ¿no? Sí, ahora, usted ha dicho que ya desde la época de Castillo, Angulo y Colchado jugaban un rol importante en la lucha contra la corrupción, porque de eso se trata, en este reproche que les hacía Castillo, que hizo lo posible por sacar a Colchado y a sus compañeros coronel. Lo recordamos muy bien. Sí, lo que pasa es que en su oportunidad, si no me equivoco, en la región Lima o en otros puestos, Angulo ya había rechazado pedidos del presidente a través de Bruno Pacheco y otras personas más, ¿no? Entonces, se había puesto bien en sus 13 como corresponde a un general de la policía y obviamente no accedió a ningún pedido.
y por eso es que era considerado, digamos, como una persona incómoda. Y en el caso de Colchado, era conocido además su digamos, por decirlo coloquialmente, ese actuar de no casarse con nadie, ¿no? Entonces era preocupante e incómodo. Sin embargo, todas las personas que había captado para el manejo no solamente de los órganos de inteligencia en el Ministerio del Interior, pues, y otros órganos más, eran pues personas cercanas. Y aprovecho para decirle algo, Fernando, respecto a inteligencia. Estoy seguro, 100% seguro, que algún órgano de inteligencia, algún componente de inteligencia, hizo llegar al despacho presidencial información que recomendaba que la presidenta no vaya a Ayacucho y a otras regiones más. O sea, estaban prevenidos. Así es. La inteligencia había detectado que era... Sí. Y en el peor de los casos, si la inteligencia política, que es la de Jimín, la del ministro del Interior, hubiera hecho su trabajo adecuadamente, pues no habría pasado nada de esto. Sin embargo, el ministro está bien sentado, ¿no? Usted teme, Dina Boluarte misma sabía que habían estos documentos de inteligencia previniendo sobre los riesgos de una presencia suya en Ayacucho, donde han habido 10 muertos, me Así parece, es, ¿no? exactamente. Yo creo que, a ver, hay dos problemas, ¿no? Uno es la falta de preparación para gobernar, ¿no? O sea, el hecho de estar sentado en la silla no te hace capaz, ¿no? Y lo otro es la calidad del trabajo de sus ministros, desde el Premier a los que tengan que ver con el ámbito de la seguridad, es pues realmente nula, ¿no? Bueno, y podemos temer que el nuevo poder que se está constituyendo en el Ministerio del Interior intente sacar una vez más a los coroneles de la policía que trabajan con los fiscales en el EFICOP, Harvey Colchado y Walter Lozano. Yo creo que ese es el objetivo de fondo, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo de fondo. Y el objetivo de fondo es debilitar la lucha, debilitar la lucha contra la corrupción. Y más bien, creo que hay un pacto tácito, por lo menos porque no me consta que sea explícito, con otras fuerzas vinculadas también a la corrupción, ¿no? Por lo menos el accionar en esta línea de retirar así, de esa forma, al comandante general de la policía, al jefe de Estado Mayor y al inspector, yo creo que más bien es una actitud complaciente con sectores vinculados a la corrupción, ¿no? Por otra parte, el señor Otárola ha dicho que las tesis de la influencia política de Nicanor Boluarte y su utilización de funcionarios públicos, prefectos y otros para crear un partido propio es un mito urbano. ¿Usted sabe algo sobre esto? ¿Qué significa el accionar de Nicanor Boluarte? Bueno, ese mito urbano, como dice el Premier, tendrá que investigarse, pues, ¿no? Si es tal o no. Yo lo que sí creo es que alguien en el gobierno, espero yo y confío que no sea la presidenta, guardo esa mínima, muy pequeña esperanza de que ella no sea, pero alguien en el gobierno, definitivamente, creo que sí está muy vinculado a temas de corrupción, ¿no? Por eso es que el interés necesario de retirar a personas incómodas que no se casan con la corrupción, ¿no? Hay una lucha, entonces, según usted, en la cúpula del poder entre sectores que quieren luchar contra la corrupción y sectores que fingen querer hacerlo. Pero sin duda. duda. Que toman esta decisión. Pero esta lucha en la cúpula tiene lugar mientras crecen las amenazas que vienen del crimen organizado. En sí mismo lo que narra usted es grave, pero que todo esto tenga lugar en esas circunstancias es particularmente grave. Tanto en su programa, Fernando, como en otros programas de RPP, hemos conversado. Es más, recuerdo que hace, no sé, una semana inclusive, con dos periodistas que están al mediodía y les decía que es necesario que todos los componentes de inteligencia trabajen solamente por un tiempo, de manera exclusiva, en la lucha contra la criminalidad organizada y por, digamos, estudiar todos los problemas de inseguridad y posibles soluciones para que se puedan tomar las decisiones más adecuadas. Y también lo dije en ese momento, que si los ministros vinculados a los temas de seguridad no estaban listos para trabajar o no querían trabajar, arriesgando su vida si era necesario, pues se retiren, den un paso al costado. Pues pasó todo lo contrario, ¿no? Quienes sí estaban dispuestos a trabajar, que son los policías, son retirados. Y los que están calentando la silla realmente con una incapacidad absoluta, permanecen en su puesto. Y refuerzan su poder. Así es, refuerzan su poder, porque el día de ayer el Premier ha manifestado
que el ministro del Interior, Torres, cuenta con el respaldo de la presidenta y con el respaldo del primero. Bueno, por otra parte, ayer ha tenido lugar una reunión de los países, 4 países de la Comunidad Andina de Naciones, organizada por la CAN, por la Comunidad Andina, que tiene su sede acá, como sabemos, con una participación del canciller peruano. ¿Qué conclusiones ha sacado de los logros de esa reunión? Es importante que los cancilleres de 4 países, aunque no todos vinieron, me parece, acepten esta reunión junto a los responsables de la seguridad en sus respectivos países, que son Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú. Yo saludo la iniciativa de esta reunión, de esta sesión, y además creo que el concurso del secretario general Gonzalo Gutiérrez es muy, muy positivo. Creo que es una persona que conoce muy bien no solamente las relaciones internacionales, sino sobre todo los procesos de integración, ¿no? Pero el problema probablemente no sea la CAN. El problema es que de repente no le han informado a los cancilleres que desde hace más de 5 años el Parlamento andino ha elaborado sendos marcos normativos en materia de seguridad, no solamente en seguridad, ciberseguridad, que ha sido el más reciente, sino también en lucha contra el crimen organizado, cómo generar situaciones y relaciones para compartir inteligencia y una serie de cosas más. Hay documentos que en su oportunidad inclusive se entregaron al Congreso de la República. Y nadie los tomó en cuenta. Y además el Congreso tendría que haber tomado en cuenta y generar a partir de ello normas nacionales y hacer justamente vía convenio, vía digamos, acuerdos inclusive de la CAN, ¿no? que funcione. Es decir, ¿es saludable lo que se ha hecho? Sí, pero ya está eso avanzado. Deberían tomar en cuenta, y hago mías las palabras inclusive del secretario general del Parlamento andino que ha manifestado eso, ¿no? De acuerdo. Regresando al tema del ministro del Interior, el señor Víctor Torres, el cual nos ha dicho usted que sale reforzado de esta situación. Sin duda. Porque se ha deshecho de un oficial, que es el comandante general Angulo, conocido por su rectitud y por su independencia. Así es. El señor Torres, sin embargo, es objeto de una demanda de retiro también que viene del Parlamento y de una bancada como Avanza País que en general parecía respaldar a este gobierno, ¿no? ¿Qué sabemos sobre lo que ha hecho como actividad profesional el señor Torres cuando dejó la Policía Nacional? Tengo entendido que se fue a vivir a los Estados Unidos, ¿no? Sí, realmente su misma carrera policial, digamos, siempre estuvo vinculada al ámbito de la caballería, ¿no? Pero yo no sé si eso le da el expertise necesario para poder conducir un sector tan importante, sobre todo para tener el liderazgo en el Ministerio del Interior en una época tan difícil como la que nos toca, ¿no? Yo desconozco realmente si de repente, no sé, si en Estados Unidos ha estado trabajando de repente pues en el ámbito de la seguridad, no sé. Y se sabría, ¿no? Si hubiera estado en esa actividad profesional, se sabría. Se sabría, pero... Un general de la policía. Por eso, ¿quién lo trajo? ¿Por qué lo trajeron? ¿Para qué lo trajeron? Esa es una tarea que obviamente los órganos de control, Contraloría, quienes ejercen la función de control político, hay pocos, pero yo creo que hay congresistas decentes, ¿no? Esos pocos decentes creo que van a tener que hacer también un trabajo de investigación y de fiscalización y de control sobre todo lo que venga detrás de Torres y todo el grupo de gente que está detrás de él, ¿no? Respecto de los oficiales que llegan a los rangos más altos de la Policía Nacional, Sanabria y Arriola, ¿qué podemos presumir que va a ser la orientación que quieran darle a su gestión? Mi temor es que si hoy se ha pisoteado de tal manera, nada nos garantiza que en el futuro, si estos oficiales no ceden, digamos, a las presiones también de este sector del poder, pues pase por lo mismo, ¿no? Bueno, y por otra parte, lo que queremos saber es qué es lo que se debe modificar en la estrategia contra la criminalidad organizada. Usted ha hecho referencia a documentación producida por el Parlamento andino cuando usted era miembro de esa institución. ¿Qué es lo que se proponía ahí que no estamos haciendo? Porque las cosas no parecen bien encaminadas, ¿no? Claro, necesariamente, además de los documentos importantes, los marcos normativos, lo que hay que hacer también es lo que se denomina, pues, no sé,
mantener relaciones y coordinaciones en todos los sistemas de integración, sobre todo el sistema andino, porque son los países que tienen que ver, y muy al margen de los temas ideológicos. Es decir, puede haber un gobierno de derecha acá, puede haber un gobierno de izquierda en uno de nuestros vecinos, pero se tiene que coordinar, inclusive con Venezuela, que está fuera de la CAN. Es necesario coordinar con el gobierno de Venezuela, porque gran parte de las organizaciones criminales que operan en nuestro país lo hacen desde los penales en Perú, desde los penales en Ecuador y de los penales en Colombia y en Venezuela. Entonces, es imposible no hacer coordinaciones al más alto nivel, pero para ello también se necesitan, pues, personas que puedan ejercer el liderazgo necesario, ¿no? Veremos si los acuerdos adoptados en esta cumbre de la CAN da, por una parte, resultados y, por otra parte, si las autoridades políticas ejercen un liderazgo y las autoridades que han llegado a la también jefatura de la Policía Nacional, porque lo que nos ha dicho usted sobre las posibles motivaciones de toda esta decisión no es muy alentador. Muchas gracias, señor González, por su presencia y sus explicaciones a propósito de la salida del comandante general de la Policía Nacional, y de la misma manera que ayer ha sido cambiado el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINI. Ha salido un general retirado de la policía y ha entrado un contraalmirante. ¿Sabemos algo de él? No, esperemos que las motivaciones no sean las mismas, nada más, pues, ¿no? Bueno, los veremos en acción y juzgaremos a la base de hechos. Muchas gracias, Mariano González. Gracias. Buenas noches.